Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver lo que es uno de nuestros aplicando teorías. Para eso vamos a iniciar la presentación. Bien, el aplicando teoría es el número 11 de la página 95, más específicamente su ejercicio número 4. Dice el problema: el lado recto de una parábola es el segmento que une los puntos A menos 4, 2 y B 4, 2. El vértice está en el origen. Hallar los elementos que faltan y la ecuación de la parábola. ¿Cuáles son los datos que nos están dando? Pues dice que el lado recto son los puntos que une el punto A y el punto B. Y como nos dice que el vértice está en el origen, pues corresponde 0, 0. Recordar que HK va a llevar en este caso ahora el vértice, es la misma que la del centro que teníamos en la circunferencia, nada más que aquí ahora lo utilizamos como vértice. Tenemos que analizar el foco, vértice, lado recto, directriz, ecuación ordinaria y ecuación general. Vértice ya no, porque ya tenemos el vértice aquí. Lo primero que se tiene que hacer es intentar graficar. Siempre, por lo general, tratemos de graficar todo lo que podamos en una gráfica. Entonces, como nos está dándonos, nos vamos a tratar de ayudar con una gráfica y tendremos los siguientes valores, que van a ser entonces el valor A, menos 4, 2, y el valor B, que es 4, 2. También tener en cuenta que nos está dándonos un vértice, y el vértice nos están diciendo que está en el origen. Pues ya podemos estar apreciando cómo está la construcción de nuestra parábola, ¿no? ¿Sí? Nos dice que el lado recto es la distancia de punto a punto. Pues ese lado recto es lo que tenemos que calcular. Según la gráfica ya podemos ver que el lado recto nos da 8, ¿no? Pues veamos qué es lo que sucede. La distancia que mida los puntos A y B serán lo que mida o lo que tenga de longitud del lado recto. Como ya conocemos la fórmula de distancia, ¿sí? Aplicamos los valores al punto A y al punto B, teniendo en cuenta que A es x1, y1 y B es x2, y2. Reemplazando cada valor que corresponde, tanto la x1 como la x2, la y1 y la y2, tenemos entonces que menos 4 nos dará menos 8. El 2 con el menos 2 se simplificará, ya que son idénticos y de signos opuestos, por eso nos cancelará. Recuerden que todo número negativo elevado al cuadrado se hace positivo, y raíz cuadrada de 64 nos estaría dando 8. A la vez de que ya tenemos el lado recto que equivale a 8, podemos calcular nuestra distancia focal. Nuestra distancia focal entonces va a estar dada por el lado recto, que es igual a 4 veces A. Como el lado recto vale 8 y 8 es igual a 4 veces A, el 4 está multiplicando a la A, pasará al otro miembro a dividir. Por lo tanto, A nos quedará como 2, aplicando una transposición de miembro, obviamente, ¿no? Ya tenemos entonces nuestro lado recto y nuestra distancia focal. Posteriormente podemos calcular el foco, y el foco se puede hallar de tres formas: mediante la gráfica, mediante el punto medio de los puntos que tiene el lado recto, o con la ayuda del valor del vértice y el valor A, ¿no? Pues veamos qué pasa con la gráfica. Mediante la gráfica, el foco, como ya sabemos que el foco tiene que estar justo en la mitad, entonces el foco nos va a estar dándonos justamente ahí, ¿no? En la coordenada 0,2. ¿Sí? Pues bien, ese sería mediante la gráfica. Mediante el punto medio de los dos puntos que tiene el lado recto, pues como ya conocemos el punto medio, la fórmula de punto medio, entonces apliquemos al foco los valores de los puntos A y B. Reemplazando cada valor, tuviéramos menos 4 más 4 dividido entre 2 y 2 más 2 dividido entre 2. Menos 4 más 4 nos da 0, 0 dividido entre 2. Y 2 más 2 nos da 4, 4 dividido entre 2. Si se puede simplificar, pues simplificamos. Caso contrario, lo dejamos así en fracción. Como se puede simplificar 0 entre 2, nos da 2.
perdón, 0 entre 2 nos da 0 y 4 entre 2 nos da 2. Entonces, efectivamente, el foco nos dio 0,2, ¿no? Y el tercer método es con la ayuda del vértice y el valor de A, o lo que es la distancia focal. Como el vértice es HK, entonces el foco será H, punto y coma, K más A. ¿Por qué K más A? Porque como se está abriendo para arriba, entonces le está afectando a la K y no a la H, ¿sí? Entonces si el foco, si la parábola se hubiera estado abriendo a la derecha, pues tomaría lo que es el valor de H más A, ¿no? Pero como en este caso está tomándose para arriba, entonces diremos que el foco es H, punto y coma, K más A. Tener en cuenta que el foco, que el vértice era 0, 0. Entonces reemplacemos los valores de H, que vale 0, y de K, que también vale 0. Y como A nos dio 2, ¿sí? Entonces al sumar más 2 tendremos 0 más 2, pues 2. Entonces el foco nos da 0, 2. De la misma manera tiene que salir el resultado. Nota, cualquiera sea el caso, se recomienda hacer siempre la gráfica con la opción del punto medio, o la gráfica con la ayuda del vértice, ¿no? y la distancia focal, que es una ayuda analítica. Cualquiera de los dos se recomienda. Directriz. La directriz, se sabe que la parábola está abriéndose para arriba, entonces está cortando al eje Y. Entonces la ecuación de la directriz será Y igual a K menos A. ¿Por qué K menos A? Porque recuerden que como se está moviendo en vertical esa gráfica, entonces por eso es que le afecta el valor de K. Si estuviera en horizontal, estaría siendo afectada por H, ¿no? ¿Y por qué menos? Porque si al foco se está sumando, entonces a la directriz se tiene que restar ahora la distancia focal. Entonces, como K vale 0 y A valía 2, entonces 0 menos 2 me quedará Y igual menos 2. ¿Sí? Nota, tener en cuenta que si el foco se está sumando, a la directriz se tendrá que restar, lo que les decíamos al principio, ¿no? Esto cambia respecto a la posición que tenga dicha parábola. Si regresamos un poco a la parte de donde estábamos analizando nuestra gráfica, exactamente al sumar, ¿sí?, esa distancia de nuestro segmento A, del vértice al foco, que es nuestra distancia focal, nos estaría dando 2, evidentemente, ¿no? Y a la directriz tuviéramos que restar. Entonces, al restar el valor de 2, como K es 0, entonces menos 2 espacios en nuestra gráfica nos estaría dando menos 2. Por eso la ecuación Y igual menos 2, ¿no? Ya hemos visto esto. Aquí estamos. Ecuación ordinaria. Recordar que la ecuación ordinaria tiene dos tipos de representar. Aquellas que son x menos h al cuadrado igual a más menos 4 veces a paréntesis y menos k, o y menos k al cuadrado igual más menos 4 veces a por, o entre paréntesis, x menos h. Notar que son dos ecuaciones diferentes. La pregunta sería ahora, ¿cuál de las dos es la ecuación ordinaria que vamos a trabajar? Pues para eso tenemos que darnos cuenta o guiarnos por lo que les había dicho al principio. Si nuestra gráfica se estaría abriendo para arriba o para abajo, ¿sí?, cualquiera sea de los dos casos, estaríamos en paralelo al eje Y, ¿sí? Si se estuviera abriendo a la derecha o a la izquierda, es porque está en el paralelo X. Entonces,
Se supone que nosotros tenemos que ver el lado derecho de nuestra igualdad. Y como en el lado derecho yo veo que este es y y este es x y la parábola se está abriendo paralelo al eje y, entonces tendré que tomar como valor a esta ecuación. Pero teniendo en cuenta ahora que como está abriéndose hacia los positivos, el valor del signo que va a tomar ahora es positivo, ¿sí? Entonces, analicemos nuestra ecuación. Nuestra ecuación va a ser x menos h al cuadrado igual a positivo 4 veces a, paréntesis, y menos k. Reemplazando los valores de h y de k y de a, ¿sí?, de nuestra distancia focal, tuviéramos que x menos 0 al cuadrado es igual a 4 por 2, paréntesis, y menos 0. De lo que nos estaría quedando 4 por 2 nos da 8, x menos 0 al cuadrado es igual a 8, paréntesis, y menos 0. Si h y k tuviéramos valores diferentes de 0, pues la ecuación ordinaria quedaría hasta ahí. Pero, como no tiene, tuviéramos que seguir simplificando y reduciendo hasta su máxima expresión, que en este caso no va a desaparecer tanto el 0 de la izquierda como el 0 de la derecha, incluyendo el signo, ¿no? Entonces nos va a quedar simplemente x cuadrado es igual a 8y. Finalmente tenemos la ecuación general. Para la ecuación general, otra vez tenemos el problema de identificar con cuál de las dos vamos a trabajar. Pues como teníamos que la ecuación ordinaria era x menos h al cuadrado igual a 4 veces a y menos k, entonces notar que acá la ecuación que tiene la cuadrática era la x, ¿no? Y como acá tiene la x que era la cuadrática, ¿no?, la que habíamos trabajado, o simplemente con lo que les decía al principio, fijándonos el lado derecho de la igualdad, la y tiene exponente 1, pues yo me fijo aquí donde está la y con exponente 1, y aquí tiene simplemente la y al cuadrado y no me serviría. Entonces tengo que decir que acá estaría la ecuación. Previo a eso también tengo que entender que tengo que llegar a esta forma, a ax cuadrado más dx más ey más f igual a 0, o sea el caso de cy cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Cualquiera sea el caso de la ecuación ordinaria, tengo que llegar a esta expresión. ¿Cómo? Pues recordando lo que hemos visto ya en cursos anteriores, de años anteriores, este binomio al cuadrado, ¿no?, que nos dice el primer término al cuadrado más menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y acá pues simplemente tuviéramos que aplicar una propiedad distributiva. Como en nuestro caso nos dio la ecuación ordinaria x cuadrado igual a 8y, pues simplemente tuviéramos que acomodar el 8y al otro miembro para igualarlo a 0. Y nos estaría quedando como x cuadrado menos 8y igual a 0. Pues bien, eso sería todo y fue un gusto haberles ayudado con su ejercicio. Espero que les haya gustado. Les saluda a su profesor Hernán Calizaya Ponce.